está Javi. Está ahí al final. Bueno, el Ateneo Varillas, en colaboración con Luis Alfonso Sarmiento, queríamos preparar una conferencia sobre el tema de los incendios, darle un espectro un poco amplio para que hablara gente de grupos ecologistas y gente que lo ha sufrido en carne propia y se generara así un poco de debate. Fue la idea, ha ido pasando el tiempo y hoy han coincidido varias cosas y bueno, veo que la mayoría de la gente es del sector, muy relacionada con el mundo forestal y entonces bueno, pues esto es lo que hay. Yo presento al presentador, que es el que va a dirigir la mesa, que es Luis Alfonso Sarmiento, y él es doctor, ingeniero de montes y está en el operativo de Salamanca y ha estado de primera mano en todo lo que ha pasado y nos pueden contar las cosas, ¿vale? Alfonso. Muchas gracias, Mari. Bueno, primero que es un placer volver a casa y ver a tantos amigos, familiares y bueno, eso ya solo por eso ya merece la pena. Bueno, aquí en León habéis vivido este verano el peor verano de la historia en cuanto a incendios forestales. Se han quemado más de 100.000 hectáreas. Se han quemado sitios que no pensábamos que fuesen a arder. Y los efectos han sido realmente devastadores. Algunos irreparables, como es la pérdida de vidas humanas. Yo formo parte del operativo de extinción de incendios de la Junta de Castilla y León en la provincia de Salamanca, donde tampoco hemos tenido un año especialmente fácil, pero he tenido la oportunidad, junto con mis compañeros, de venir a... Tengo la oportunidad, no sé si la desgracia o la suerte, de poder venir a echar una mano en la extinción de los incendios gigantescos y muy complejos, donde me he encontrado aquí a un equipo muy profesional, un equipo humano, al que ya conocía por otra parte, que ha estado pues, más de 20 días seguidos luchando contra estos monstruos. ¿Vale? Mucho se ha hablado, una vez que se apagan los incendios, como todos los años, durante unas cuantas semanas se viene hablando de los incendios, igual algún mes. Este año pues ha durado más tiempo, pero seguramente está más ligado al calendario electoral que a la magnitud de los incendios que hemos tenido. Ha habido muchas opiniones técnicamente fundadas que tienen un objetivo de analizar lo que ha ocurrido y de intentar buscar mejorar el operativo y mejorar la respuesta a estos incendios nuevos que nos están llegando y que vemos que cada año pues que son con unas condiciones peores. Pero también hemos escuchado bastantes barbaridades de los opinadores profesionales que aparecen cuando ocurre después cualquier desgracia. Nosotros tampoco es que seamos un colectivo muy dado a contar lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. O sea que eso también nosotros nos lo tenemos que hacer mirar. Tampoco es fácil, después de que se te queme pues, el sitio donde estás trabajando, donde has desarrollado toda tu labor profesional, pues se puede decir emocionalmente toda la gente que le ha ocurrido está muy tocada. O sea que nosotros en Salamanca lo vivimos en el 22 y quedas emocionalmente tocado, ¿no? Pero bueno, hay que, desde el minuto cero, pues hay que enjuagarse las lágrimas y ponerse a trabajar en la restauración de los terrenos quemados, en analizar lo que ha ocurrido, lo que puede ocurrir y en ver cómo se puede mejorar la respuesta que podemos dar, ¿vale? Bueno, después del verano, pues estuve por aquí, estuve con Mario y como ha contado él, habló de la posibilidad de montar el acto que vamos a hacer hoy, lo cual se lo agradezco enormemente y me habló pues eso, de dar una charla de incendios. Yo desde el primer momento tuve claro que lo tenía que dar a alguien de los grandes profesionales que hay en el operativo de... Le lancé el guante a Vitín y lo cogió al vuelo, a la primera. Así que nada, pero bueno... Así que no hay un gran profesional.
No. Desde un primer momento sabemos que Víctor, y ahora lo explicaré, voy a hablar un poco de Víctor, es quinto mío, aunque parezca mucho más joven. Sí, ingeniero de montes, y toda su carrera profesional ha estado ligada al mundo de los incendios forestales. Empezó como técnico de brigadas helitransportadas en varias provincias y lleva ya más de 20 y tantos años como director de extinción aquí en la provincia de León, teniendo que dirigir gran número de incendios, entre ellos que ha habido este verano en el Bierzo o en el Atlántico de Europa. Además de eso, en su día a día trabaja en el centro del Fuego de León, donde desde antes del 2003, ya estabas ahí, antes del 2003 que se creó el Centro del Fuego, pues llevan haciendo una labor formativa tanto en prevención como en extinción, pues muy importante y muy valiosa. Se puede decir que todos los miembros del operativo de Castilla y León hemos pasado de una manera u otra por sus manos, y más de una vez. O sea que eso ha sido, se puede decir que es nuestro maestro, ¿vale? Aparte de eso, si nos pusiésemos a detallar su currículum en incendios, pues estaríamos tiempo. O sea que tiene una actividad frenética, entre algunas cosas, pues como consultor y formador en países de Latinoamérica, como Nicaragua o Perú, a través de la Agencia de Cooperación, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, también desarrollando y participando en ejercicios del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Bueno, publicaciones, no deja de investigar, no se pierde un congreso de incendios. Bueno, en definitiva, un gran conocedor del mundo de los incendios forestales, un gran formador, un gran comunicador y un excelente director de extinción, al cual he podido disfrutar, del que he podido aprender. Cada día sigo aprendiendo de él en muchas de las facetas en las que hemos coincidido. Así que bueno, simplemente yo me voy a callar ya, simplemente agradecer al Ateneo Varillas el acto que ha organizado y que me da la oportunidad de presentar a un gran compañero y a un gran amigo. Pues esta palabra no sé si voy a poder decir yo. Ni tan mentira. Bueno, yo vengo en representación de la Junta, pero debajo hay una persona, soy una persona y quería hablar esto lo primero porque todos los que nos dedicamos a esto, al menos en el sector forestal, que somos una parte de lo que tienen relación con los incendios forestales, somos personas, y todo lo que es apagar incendios, sobre todo apagar y prevenir, es el trabajo de muchas personas. Y es lo segundo que quiero resaltar, y digo lo segundo porque también, aprovechando que estoy en un foro en el que me siento cómodo, la mitad de los que están aquí eran mis amigos antes de entrar, la otra mitad lo sois ya. Aprovechando que estoy en este foro, quiero guardar, no voy a ser muy largo, pero sí 5 minutos de silencio por la situación de Oriente Medio. 5 minutos. 5 segundos. Gracias por la corrección. 5 segundos. Porque grave, es un problema mundial y todo lo que al final el planeta es una situación global y todo tiene que ver con todo. Y esto que vamos a ver tiene que ver mucho con el cambio climático, y todo está relacionado con las guerras, con el consumo exacerbado, con el consumo de combustibles, y al final todo es lo mismo. Pero bueno, no me enredo más. Hecha esta reflexión y hablando de personas, decía, lo segundo que quiero hacer es agradecer a todas las personas que han participado en la extinción de este verano. Este verano para mí ha sido sobre todo unas experiencias humanas brutales. He visto a personas dar el 150% de lo que tienen para intentar controlar una situación que se nos iba de las manos. Entonces voy a poner un pequeño vídeo que hicieron unos compañeros y que simplemente se trata de un agradecimiento a todas esas personas que participaron.
introducción y este agradecimiento empezamos. Eso. Sí, dale luz, Ángel. He creído importante empezar por esto porque es verdad que hemos vivido un episodio muy grave, ahora entraremos a comparar con otros episodios similares en Europa. Bueno, ha habido cosas, dentro de que ha sido muy grave ha habido otras cosas, pero esto no había pasado nunca. Esto de que viniera gente de todas partes a ayudar y esto de que profesionales del operativo trabajasen en sus días libres, en sus noches, de que desde la persona que está con un batefuegos y con una mochila dándolo todo en el fuego hasta la persona que está atendiendo un teléfono, las llamadas, buscando sitios para alojamiento, buscando comida. Ha sido brutal. ¿Qué os voy a contar? Voy a emplear más o menos 40 minutos, espero, si todo me sale bien, en hablaros un poco del por qué ha sido este verano así, qué ha pasado, detallar un poco unos números para también tener un rango de magnitud, hablaros un poco del comportamiento de los incendios para que sepamos a qué nos estamos enfrentando y a qué nos vamos a enfrentar de aquí en adelante. Voy a hablaros un poco también del trabajo que hacemos compañeros como Alfonso, como Fran, como Nuria, como algunos de los compañeros que estamos ahí, Chuchi que está ahí atrás y yo, que lo que hacemos es tratar de organizar toda esta ayuda para encauzarla en un camino lo más coherente y que se pueda hacer lo máximo posible dentro de esta brutalidad que sucede. Os voy a plantear también qué nos ha hecho reflexionar. Es verdad que no son cosas nuevas, empezó el trabajo en 2020, en 2022 se hizo mucho trabajo, pero hacia dónde se están encauzando las tácticas que seguimos desde el sector forestal para tratar de enfrentarnos a este problema en el futuro. Y luego voy a hablar de algunos mensajes, algunas creencias populares, bueno, pues para por lo menos dar nuestro punto de vista, que como decía antes Alfonso, no solemos expresarlo en público y quiero aprovechar esta oportunidad pues para dar por lo menos una pequeña explicación de cómo lo sentimos los trabajadores del sector, o a los que yo represento aquí. Y luego daré una oportunidad a quien quiera preguntar o quien quiera manifestar una opinión, que por supuesto será bienvenida, porque como he dicho, esto es una cosa de personas y de una sociedad que enfrentamos un problema en conjunto y todas las opiniones son bienvenidas y tienen derecho a ser expresadas. Empiezo con el episodio de este verano, de este mes de agosto en concreto de 2025. ¿Qué ha tenido de peculiar este mes de agosto? Bueno, pues sobre todo lo más peculiar es que en julio y agosto hemos tenido unas olas de calor muy continuadas y sin descanso intermedio. Esto ha provocado una situación en la vegetación de la cordillera cantábrica muy anormal. Una situación de mucho calor y en concreto desde el 3 de agosto hasta el 18 de agosto ha sido el episodio que ha motivado las temperaturas que han hecho que este verano sea el más cálido de la historia, sobre todo en el noroeste peninsular, y con una peculiaridad concreta, que es que las humedades relativas han sido excepcionalmente bajas. Las humedades relativas llamamos los técnicos a la cantidad de agua que contiene el aire, y la cantidad de agua que contiene el aire ha sido muy baja, no solo durante el día, sino sobre todo durante la noche. Este primer cuadro es un reflejo de lo que sucede en un mes de agosto normal. Esta imagen está tomada de 2024, que fue un año dentro de caluroso, pero un poco más normal. Y fijaos que la mayor parte de la cordillera cantábrica durante la noche está con humedades relativas por encima del 90%. Esto es lo que aquí en León llamamos rocío, que los vascos le llaman escarcha. Bueno, pues eso hace que la vegetación se recupere durante la noche, recupere humedad y vuelva a estar en un estado de vigor vegetativo. Esto es representativo de este verano. Esta situación está sacada del día 7 de agosto, antes de que empezara el episodio. Y fijaros a dónde llega el 70%. El 60% es el límite por debajo del cual la vegetación arde. Por encima del 60% le cuesta arder. No es del todo cierto, pero me vale la generalización. Esto es para el combustible seco, no para toda la vegetación, pero me vale. Pero fijaros que esa línea está metida mucho más hacia el norte y el 90% está prácticamente en la raya de Asturias. Eso se ha dado de forma continua durante todas las horas de calor de julio y agosto. ¿Qué ha sucedido con la vegetación de la cordillera cantábrica? Cuando ha llegado el 8 de agosto estaba exhausta, no podía más. Estaba en una situación muy propensa para arder y esto es completamente anormal para nuestras latitudes.
En esta situación llegan tormentas secas, una en la tarde del 8 y el 9 de agosto y otra la tarde del 12 al 13 de agosto. Una situación de tormentas secas con rayos que caen sembrando incendios en todas partes. Siempre hablamos de que en León la intencionalidad es muy alta. Normalmente los incendios en los veranos normales están provocados por quemas indebidas o incluso por intencionalidad. Este verano todos los incendios de los que vamos a hablar menos uno fueron provocados por rayos. Eso nos da dos condiciones que nos dificultan especialmente. Una es que tenemos que trabajar en muchos frentes a la vez y dos, que está en lugares muy inaccesibles, en puntos altos que nos dificultan, que hacen una mezcla combinada. La mitad de mis amigos que están aquí son alpinistas, pues ahí es donde se combinan bien las habilidades del alpinismo con las habilidades de la extinción de incendios, porque hemos tenido que hacer cosas a mitad de camino entre las dos. Y si todo esto no fuera suficiente, pues ha habido atmósferas muy inestables, que son las situaciones por lo que generan las tormentas, que cuando no hay agua en nuestro mundo lo que hace es que el aire suba hacia arriba, lo mismo que ocurre en una tormenta, pero ese corriente de aire que sube hacia arriba genera una succión que hace que los incendios se comporten más violentamente. Si no hay viento, se genera viento. Los incendios generan su propio viento, es algo que está de moda, que dicen por la tele, pues eso viene de ahí. Pues esto ha sido un poco los condicionantes que han desencadenado desde un punto de vista físico esta situación que hemos tenido este verano. ¿Y qué situación hemos tenido? Pues esa imagen satélite que está tomada el día 31 de agosto nos enseña muy bien las superficies quemadas y nos da una idea del rango de magnitud que nos estamos moviendo en Portugal, en Orense, que Orense ha estado todavía más castigada que León, en León y en Zamora, y en Salamanca, que están aquí los compañeros que también fueron finos, aunque no llegó a estos extremos. Aquí tenéis los incendios de León, los principales, y llaman la atención sobre todo tres grandes marchas, que son Llamas de Cabrera, Castro Calbón, que es un incendio que entró desde Zamora en Molezuelas de la Carballeda, y Barniedo de la Reina, que son tres incendios de 20.000 hectáreas. El incendio más grande que habíamos tenido en la historia en León fue el de Castro Contrigo de 2012, que fue de 12.000 hectáreas. Este año hemos duplicado y a la vez multiplicado por 3. Pero mientras tanto hay muchos otros. En esta tabla los tengo relacionados. Esos son todos los incendios desde el día 8 de agosto hasta el día 29 de agosto. En rojo están los de 20.000 hectáreas, en naranja los de más de 5.000 hectáreas y en amarillo los que están por debajo de 5.000. Todo ese trabajo se hizo a la vez. Todo eso fue lo que motivó que tuvieran que venir a llevarnos profesionales y voluntarios no profesionales y vecinos y autoridades locales y multitud de gente que ha estado echando una mano y haciendo lo que podía para solventar una situación completamente anormal y que desde luego nosotros no estábamos acostumbrados a vivir, y yo creo que nadie. ¿Cuánto de anormal? Pues vamos a ver, aquí tenemos unos ejemplos. En León se nos han quemado 113.000 hectáreas. Eso es un 11% de la superficie forestal de León. Si buscamos situaciones comparables en Orense, ha sido menos superficie, es decir, el problema no ha sido tan grande, pero para la superficie forestal que ellos tienen ha sido más grave. Ellos se les ha quemado un 13% de la superficie forestal. La referencia más cercana que tenemos es la de Zamora, en 2022, que fue una catástrofe brutal, también durante un muy corto espacio de tiempo, fueron 64.000 hectáreas y también el 11% de la superficie forestal. Y si nos vamos a situaciones en Europa que nos llaman la atención por grave, curiosamente pensaba que Grecia en 2015 había sido el año que es el que salió por televisión, esos incendios de Atenas tan grandes, pero no, fue todavía peor en el 2007, que se les quemaron 500.000 hectáreas. Es un 13% de la superficie. Esto estamos ya extrapolando algo a nivel regional con algo a nivel nacional. Es verdad que Castilla y León es la región más extensa de Europa, la comunidad autónoma o región más extensa de Europa, pero vamos, por manejar órdenes de magnitud, vemos que estamos en situaciones, en las más graves, similares, 10-15% de la superficie forestal. Ojo, que el 10% quiere decir que en 10 años se nos quema toda la superficie forestal de León, que no es ninguna tontería.
Estamos hablando, y además en estos casos, de incendios que afectan a mucha superficie arbolada y nos da un orden de magnitud del problema que tenemos. Vale, las cifras no son importantes, pero sí quería que tuviéramos un poco una referencia de que estamos en las situaciones más graves que ha habido en Europa, que no es la más grave, que ha habido otras similares anteriormente, pero que nos movemos por ahí. Desde luego, a nivel regional y a nivel de concentración, Orense y nosotros nos llevamos la palma. Dicho esto y presentado el problema en general, ahora sí que quiero hacer unas reflexiones para que entendamos un poco mejor el fenómeno de los incendios y a qué responden. Y aquí me vais a disculpar que sí que voy a hablar un lenguaje un poquito más técnico, aunque bueno, creo que es fácil de entender. A ver, los incendios son una reacción de combustión. Una reacción de combustión es una reacción en la que un material combustible con una fuente de calor sufre una oxidación rápida y se transforma en agua, dióxido de carbono y calor y otros subproductos, ¿vale? Entonces, de esta reacción lo que ocurre es que en un incendio forestal, como el combustible es continuo, como la vegetación es continua, ese calor que se desprende retroalimenta la reacción, es decir, calienta el combustible que está por delante y ese combustible que está por delante genera una nueva reacción de combustión, ¿vale? ¿Qué está sucediendo ahora? Fijaros, hay una parte importante del combustible, la vegetación forestal, la vegetación del medio natural, tiene humedad. Una parte importante de la vegetación que está viva y una parte también de la que está muerta es agua. Ese agua, el calor que desprende la reacción de combustión, la tiene que evaporar y tiene que gastar una parte de la energía en evaporar ese agua para poder seguir funcionando hacia adelante. Yo siempre pongo el ejemplo de que es como el dinero que tienes en el bolsillo cuando sales de fiesta. Si el precio está muy caro de las copas, pues te tomas 4 copas y te vas para casa, porque tienes que gastarte el precio de las copas, no puedes beber más. ¿Qué ocurre algunos veranos como este? Que la humedad es mucho menor. ¿Veis aquí esta flecha que es mucho más pequeña? Como la humedad, las copas están muy baratas. Los incendios tienen mucha pasta para gastarse en copas. Entonces, la noche es corta. La noche es corta. Quiero decir, si esta flecha se hace más pequeña, esta flecha, que es el calor desprendido, y esta flecha que retroalimenta la atención, se vuelven más gordas. ¿Qué ocurre? Que el fuego genera una reacción de combustión mucho más violenta, genera llamas mucho más altas y tiene mucho calor disponible para calentar el combustible que está por delante y por lo tanto para hacer que esa propagación sea más rápida y mucho más intensa. ¿Cómo traslado yo esto al lenguaje de lo que utilizamos nosotros, las personas que nos dedicamos a combatir los incendios? Bueno, pues nosotros, dos factores que nos influyen mucho en lo que podemos hacer en los incendios son la velocidad de propagación, lo que corre el fuego, porque claro, yo necesito ir detrás del fuego y necesito ir apagando a una velocidad la que permiten las personas que están apagando ese fuego. Y otro es la intensidad, la longitud de llama. ¿Cuánto me cuesta a mí apagar ese fuego? ¿Vale? Pues esos dos factores, con el aumento del calor que se deriva de la bajada de humedad derivada del cambio climático, de ese calor, se aumentan. Entonces estamos conociendo cosas que nos están superando. Para daros unas cifras, unos órdenes de magnitud. Esa es la tabla con la que nos manejamos habitualmente, que utilizamos en formación. No son límites que son siempre así, pero nos dan una idea del orden de magnitud. Cuando tenemos llamas debajo de 1,5 metros, podemos trabajar con una mochila y un batefuegos. Podemos trabajar con un poquito de agua que lleva nuestra pick-up. O sea, el rendimiento que obtenemos apagando es un rendimiento suficiente como para ir avanzando. Si las llamas pasan del 1,5 metros, ya necesitamos o camiones de agua que nos apoyen para bajar la longitud de llama y para poder avanzar hasta donde llegan los camiones, claro, porque trabajamos en el monte. ¿Recordáis antes que he hablado de la extinción alpinismo? Claro, donde los camiones no llegan, eso no funciona. Contamos con descargas de helicóptero, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso hasta cuánto nos es de efectivo, hasta los 2,5 metros. Es verdad que aquí en León tenemos gente fabulosa que esos 2,5 metros a veces los llevan a los 3,5 y a los 4, pero tiene un límite.
llega un momento en que no es más. A partir de 2,5 metros y hasta 3,5 metros vale con ataque indirecto, que es con herramientas, ojo, con el curro que esto supone, con herramientas, quitar la vegetación y hacer una franja suficiente como para que el incendio se pare cuando llegue. Y a partir de 3,5 metros esto ya no vale nada de esto. Y tenemos que intentar hacer contrafuegos, que es la única herramienta que nos funciona. ¿Vale? A partir de 3,5 metros. Este verano lo que yo más he visto son llamas a partir de 20 metros. Y si nos vamos a Pinares, llamas de 60 metros. Esto no podemos trabajar ahí. No se puede. Es un suicidio. Nadie se plantea que en el volcán de La Palma metamos bulldozer para detener una erupción volcánica. La cabeza de los incendios forestales que estamos manejando es algo similar. Es un problema al que podemos enfrentarnos cuando mejoran las condiciones durante la noche, cuando baja la humedad relativa porque entra un frente atlántico, entran otros muchos factores y tenemos que esperar ahí porque entendáis un poco algunos conceptos que para nosotros son importantes. He puesto esta imagen a escala, que está a escala real. Si eso es una llama de 20 metros, una descarga de un helicóptero de 1 metro cúbico, eso es 1 metro, a la misma escala, para que veáis en unas llamas de estas lo que puede hacer una descarga de un helicóptero. No funciona, no sirve de nada. Baja un poco la intensidad, ni siquiera. En estas situaciones ponemos helicópteros, tiran un poco de agua, pero solo pueden trabajar en la parte trasera del incendio, en la cola, en los flancos, donde tenemos oportunidad, o en los momentos buenos. Lo que pasa es que tenemos el hándicap de que los momentos buenos muchas veces son por la noche, y por la noche los helicópteros no vuelan. Si nos vamos a los grandes hidroaviones, a 4.000 litros, ese es el tamaño de las descargas. Es el lado de un cubo que hace 4.000 metros, tiene 1,57 de lado, una cosa así. Pues eso es el cubo. Y lo que lleva un camión autobomba es eso de ahí, 4.000 litros. Porque os hagáis una idea del problema al que nos enfrentamos y también para cuando se diga que los medios no hacen nada o están, bueno, que sepamos un poco que nos enfrentamos a un problema en el que solo podemos actuar en determinadas partes y cuando las condiciones nos lo permiten. El otro elemento, he hablado de la intensidad hasta ahora, que es la que nos permite apagar o la que nos permite avanzar con un determinado rendimiento, lo que corre el incendio. Fijaros, una velocidad normal de caminar, cuando yo voy paseando, puede llegar a 3 kilómetros hora. 3 kilómetros hora son 3 por 6, son 18 metros por minuto. Las velocidades normales de propagación que manejamos nosotros es por debajo de 1 metro por minuto. Se puede apagar un incendio, es una velocidad razonable. 10 metros por minuto empieza a ser una velocidad rápida, un incendio difícil de controlar. Estas son las velocidades de propagación, por ejemplo, del incendio de Molezuelas de la Carballera Castro Calvón de este verano. Estamos manejándonos entre 30, 35, 50 metros por minuto. Es decir, casi 10 veces lo que anda una persona. Son fuegos que corren más que las personas, que no somos capaces de seguirlos, que van por delante. Uno de los incendios que tuve la mala suerte de vivir este verano fue el de Las Médulas. Cuando ardió el pueblo de Las Médulas, yo estaba allí como responsable y no me di cuenta. En media hora el incendio había avanzado 2 kilómetros y pasado por encima del pueblo de Las Médulas, partiendo de una situación en la que lo teníamos prácticamente controlado, en parado. De repente cambian las condiciones, se vuelve loco y bueno, pues porque tengáis un orden de magnitud. Esto, si lo llevamos claro, cuando el incendio es pequeño, si corre rápido, la tasa de crecimiento pues a lo mejor es de 50 hectáreas a la hora, 100 hectáreas a la hora. El incendio de Molezuelas de la Carballera llegó a 3.900 hectáreas a la hora. 3.900 hectáreas a la hora. En el momento cumbre del incendio, pero eso, o sea, pensar que se está quemando todo el término municipal de León en menos de una hora. Es como una cerilla encendiéndose. Eso ayuda a entender un poco las cosas que pasan y la capacidad que tenemos de magnitud. Vale, perdón, me estoy yendo adelante.
Y un último término que quiero sacar también del comportamiento de los incendios, que nos puede ayudar para que os ayude a entender un poco el problema al que nos enfrentamos, es la consolidación del perímetro. En un año normal, y en la cordillera cantábrica más, cuando apagamos un incendio echando agua con autobomba o echando agua con una descarga de agua o trabajando sobre ello con una pequeña herramienta, ese perímetro se deja por la noche y al día siguiente uno llega y ese perímetro está controlado, puede seguir hacia adelante. O si se sigue trabajando durante la noche, uno puede mirar hacia atrás, hacia la espalda y estar seguro de que eso no arde. ¿Qué ocurre en veranos tan secos como este? Que hay reproducciones constantes. La humedad relativa es tan baja que con el pequeño calor que queda con una pequeña brasa hay una reproducción, y si eso se junta con viento salta una pavesa y todo lo que no queda rematado, o bien en un camino porque hemos quemado desde un camino, o bien en un pase de bulldozer, o bien en una línea construida con herramienta de 1,5 metros, 2 metros de ancho, todo eso al día siguiente se reproduce. Y eso nos ha condicionado enormemente la extinción. Esta imagen es del incendio de Valmiedo de la Reina, el de Picos de Europa. Este es el incendio que más me ha dolido en la vida. Fijaros, es un incendio que empieza y al día siguiente se reproduce en todo su perímetro. Sigue, al día siguiente se reproduce en todo su perímetro. Sigue, al día siguiente se reproduce en todo su perímetro. Es muy difícil ganarle 1 metro y tener ese metro ganado y definido. Hay que hacer una inmensa cantidad de trabajo. Y en una situación de extinción alpinismo. Pues este es el problema al que nos enfrentamos, y este es otro condicionante que ha hecho que este verano sea tan duro como este. En estas condiciones. Esto es una foto de ese incendio, está en Google Earth ya. Google Earth ha tenido a bien para recordarnos lo que ha pasado, actualizar las fotografías, y imaginaros por esas pendientes ahí que tienen 1000 metros de desnivel a veces, subir caminando por ahí con una mochila de 20 litros de agua, con unas herramientas, y ponerse a trabajar con unas temperaturas de 35 grados, y pues esa es la realidad que hemos vivido durante 20-25 días seguidos. Vale, pues centrado en este problema paso a la siguiente fase, que es hablar de a qué nos dedicamos los ingenieros que vamos a los incendios y los agentes medioambientales que colaboran en esta tarea. En todos los incendios forestales hay una persona que es un agente de la autoridad, es un agente medioambiental o un técnico que va con la misión de planificar. ¿Qué es planificar? Planificar es analizar el problema y tomar una serie de decisiones de qué es lo que se va a hacer. Y quiero resaltar 3 aspectos en este sentido. Para analizar, pues tomamos información del conocimiento que nuestros agentes medioambientales tienen sobre el territorio, que es brutal, que es lo que nos da la mejor herramienta, el conocimiento del territorio para poder actuar. Parten de información, utilizamos información de los mejores modelos de previsión meteorológica, tenemos contratadas plataformas propias que nos dan la visión, por lo menos a nivel meteorológico, lo más avanzado que hay, incluso distintas opciones. Utilizamos simuladores para ver un poco hacia dónde va a ir, aunque así entre nosotros diré que también yo, que ya soy viejo, y esto de los simuladores todavía les queda mucho camino por recorrer, digamos, pero los utilizamos, no obstante, para utilizar las herramientas más avanzadas que tenemos a nuestra disposición. Y en función de todo lo que hay en el territorio, en función de la previsión de comportamiento, en función de lo que pensamos que puede hacer el incendio, tomamos una serie de decisiones. ¿Y qué decisiones tomamos? Además, no porque lo decíamos nosotros, sino porque nos viene impuesto por ley. Primero las personas, las vidas humanas, después las propiedades y los animales, y por último la protección del medio natural. No es decisión nuestra, es una imposición, es así por ley. Y siempre, y cuando digo siempre me refiero al 100% de las situaciones, las prioridades son estas. Por eso a veces nos vemos obligados a descuidar determinadas cosas, porque tenemos otras cosas más importantes. Y si yo tengo 5 objetivos y tengo 3 medios, elijo los 3 más importantes, y siempre van a ser las vidas humanas. Y eso nos lleva a tomar decisiones a veces dolorosas. Eso me lleva a llorar cuando yo hablo de que se me ha quemado Picos de Europa este verano. ¿Por qué? Porque yo tenía que defender Valmiedo de la Reina, yo tenía que defender Portilla, yo tenía que defender
fue en Abrés, yo tenía que defender los pueblos y las personas y las vidas. Y por supuesto la seguridad de nuestros combatientes, que si vuelvo a... nuestros combatientes son nuestros trabajadores. Una máxima nuestra es que no se puede perder una vida. Hay que hacer todo lo posible para que nuestros trabajadores trabajen de la forma más segura posible. En eso trabajamos todo el año, hacemos toda la formación dedicada a eso. Intentamos hacer cada vez más prácticas. Hemos dado un paso de gigantes de 3 años para acá, haciendo ejercicios durante todos los veranos y desde mi punto de vista creo que lo estamos consiguiendo. Si yo voy a todas esas situaciones que os he dicho antes, que se ha quemado el 11% de la superficie forestal, en Portugal, desgraciadamente, y no lo digo como orgullo de que nosotros somos mejores, las condiciones fueron distintas, pero en Portugal fueron 64 fallecidos en esa situación. En Grecia fueron 77. Y aquí en este verano hemos tenido 3 personas. Un profesional del operativo porque volcó el camión en un sitio por un accidente, y otros 2 voluntarios que se metieron donde no debía. Para mí, eso, en la situación que hemos vivido, es un gran éxito del trabajo que estamos haciendo. Porque lo que no podemos llevar sobre nuestra conciencia es el hecho de que una persona haya muerto. Entonces, esto es un objetivo prioritario y creo que debe de seguir siendo así. Por mucho que nos digan que no tenemos ni puta idea y no nos metemos a pagar algo que se apaga con la minga, que es algo que he oído mucho este verano. Entonces, en función de eso, establecemos unos objetivos y en esos objetivos, esas prioridades, con los recursos que tenemos nos dedicamos a eso. ¿Qué recursos tenemos? Los que van a elegir ustedes y todos los castellanos y leoneses el sábado que viene. Domingo. No les mandes el sábado a votar, que no votan. Domingo. Es que tengo tantas ganas. Vale, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde estamos enfocando? Esto es un problema y es un problema de cambio climático grave y no va a ir a mejor. Y los últimos acontecimientos en el mundo están agravándolo porque la tendencia no es a darle más peso a las medidas de lucha contra el cambio climático. ¿Cómo lo estamos enfocando? Pues en esto quiero sacar en valor el trabajo que han empezado los compañeros de Salamanca y que han extendido al resto de la comunidad, y es planificar en otro orden de magnitud. Hasta ahora estábamos pensando en tratamientos de la vegetación, hoy en día estamos viendo que eso ya no funciona. Primero, el abandono rural está haciendo que la vegetación evolucione por su propio pie, y mi padre es de Ancares gallegos, de Lugo, y el abandono llegó mucho antes que aquí. Yo voy al pueblo de mi padre y donde yo sacaba las vacas con mi padre, ahora son tojos de 4 metros de alto y mucho está colonizado por castaños y por robles, y eso no va a dar la vuelta, eso no va a ir atrás. No hay presupuesto autonómico que soporte cortar todos esos robles, y además desde un punto de vista natural no tiene sentido. Ya no estamos utilizando el territorio para pastarlo. Ese territorio tiene que evolucionar hacia otra cosa. ¿Hacia cuál? No lo sé, la que decida el cambio climático y la que decida la naturaleza, pero no hay presupuesto para cortar todo eso. ¿Qué estamos enfocando? Pues por áreas. Esto es lo que llamamos zonas estratégicas de gestión. En cada zona forestal estamos viendo qué medidas acontecen y definiendo medidas para afrontar estos grandes incendios. Por un lado, en el entorno de los pueblos, viendo qué medidas se pueden acometer, viendo qué se puede hacer en el entorno de los pueblos. En esto es una competencia de los ayuntamientos, y es una competencia que cuando los ayuntamientos no asumen, según la ley de bases de régimen local, deben asumir las comunidades autónomas. Pero desde Medio Ambiente estamos haciendo un esfuerzo por ayudarles y asesorarles. Y con las diputaciones se ha puesto en marcha un proyecto para ayudar al ayuntamiento que quiera tomar la iniciativa en esta medida. ¿Con qué presupuesto? Con el que decían los votantes de los ayuntamientos dentro de 2 años, cuando sean las elecciones municipales. Y con lo que se vaya destinando a esto, y con lo que tenga bien cada vecino y cada ayuntamiento y cada provincia de la Junta dedicar a ello. Pero por lo menos tener planificado cuáles son los puntos por los que el incendio puede llegar a este pueblo, y tener previsto en dónde hay que dedicar, cuando llegue 1 euro o cuando lleguen 5, a dónde dedicarlos, porque es prioritario. Y segundo, esto mismo a gran escala. Esto es una fotografía también sacada de Salamanca, de la zona sur
con la frontera con Cáceres, en la que se ha cogido el territorio a gran escala y se ha visto en qué zonas se pueden hacer franjas libres de vegetación, porque ya los cortafuegos no nos sirven, porque los cortafuegos estamos teniendo estos incendios, lanzan pavesas que saltan 500 metros, 1200 metros en las cabezas, en la dirección principal de propagación. No tiene sentido hacer un cortafuego de 12 metros de ancho, no sirve. No es del todo cierto, sí que nos sirve para apoyar las estrategias de extinción y sí que nos sirve para atajar los flancos, pero estamos buscando dónde encerrar los incendios a gran escala. Y lo mismo, hacer una planificación. ¿Tenemos presupuesto para asumir todo esto? No. ¿Tenemos presupuesto para asumir los próximos 5 años? No. Pero por lo menos tenemos un plan. Y cuando lleguen 10 euros o cuando lleguen 15 euros, lo dedicaremos a algo de esto. Y por ahí es por donde estamos caminando, por lo menos los gestores, por lo menos los que nos dedicamos a defender el territorio. ¿Para qué? Para tener un plan y luego con el presupuesto, con las mimbres que tengamos, haremos los gestos que podamos. Y por último, también se ha creado una herramienta informática para que los ayuntamientos tengan un acceso a crear sus planes de ámbito local. Y como decía, las diputaciones están haciendo un esfuerzo también por facilitar al ayuntamiento que tenga la iniciativa de hacer esto, planificar su defensa en dos sentidos. Uno, caracterizar sus recursos, ver dónde tienen las residencias de ancianos, ver dónde tienen las bocas de riego, ver dónde son las rutas de escape para sacar a su población, ver cuáles son las casas más amenazadas y tenerlas inventariadas. Este inventario a nosotros, cuando lleguemos a extinguir un incendio, nos es una herramienta de gran ayuda, porque ya sabemos dónde están los ancianos, dónde podemos coger agua o cuál es la zona por la que el incendio puede llegar al pueblo. Y esto va a estar accesible para todos los agentes medioambientales y todos los técnicos que vamos a llegar a un incendio y vamos a tener que tomar decisiones. Y segundo, en planificar sobre el territorio cómo, por qué sitio les va a llegar y qué medidas para cuando tengan sus 5 euros o cuando tengan las cuadrillas de diputación, por dedicarlas a eso y no arreglar un camino muy bonito que es el del cementerio, porque es donde van los vecinos más y es el que les gusta ver bonito porque todos los 1 de noviembre lo utilizan. Desde mi más profundo respeto a los difuntos que han de ser visitados los 1 de noviembre. Esto es lo troncal que yo quería contarles para darles un poco nuestra idea y cómo hemos vivido nosotros el verano y cuál es el problema al que nos enfrentamos y las soluciones a las que estamos intentando dar. Antes de cerrar quería pues corregir algunas ideas que se basan en lo anterior, dar nuestro punto de vista, que no son mentiras. Hay parte de verdad, pero también hay otra parte de verdad que nosotros queremos contar. Son cosas que se oyen y que a veces a nosotros nos hacen daño. La primera, no mandan medios aéreos, este incendio nos están dejando, aquí no están haciendo nada, la Junta no está haciendo nada. Los medios aéreos se mandan cuando son útiles. Estar gastando combustible en unas horas en las que no son necesarios no tiene sentido, se dedican a otra zona que es más prioritaria. Y el hecho de que en un pueblo determinado veamos que no se están haciendo descargas no quiere decir que ese pueblo se está abandonando porque la Junta odia a los de ese pueblo. No es por eso. Hay una razón detrás. También puede ser por insuficiencia de medios, pero no siempre que no se ven medios aéreos se están descuidando. De hecho, como les he contado al principio, los medios aéreos son eficaces hasta 3,5 metros, 4 metros de llama. Por encima de eso es gastar el agua. Y también las horas de trabajo de los medios aéreos son limitadas, las reservamos para las horas en las que realmente son eficaces. Segunda creencia, la falta de gestión provoca los grandes incendios. Eliminando combustible dejamos la vegetación en una situación más favorable. Esto es verdad en los incendios normales, esto es verdad en los incendios de invierno, pero los incendios de situaciones excepcionales no es cierto. Y la prueba más fehaciente la tenemos en el incendio de Canalejas, de los montes de Riocamba, en la frontera de León con Palencia, en pinales fabulosamente tratados, pinares en los que uno se podía tumbar a dormir la siesta porque no había un brezo en el suelo, son solo pinocha, y que han ardido de copas como si fueran cerillas, porque no ha habido forma de apagar. Cuando el incendio estaba en su máximo esplendor o estos días de sequía, no se puede hacer nada, es como el Boncal de La Palma. Entonces, está bien, hay que seguir haciendo tratamientos silvícolas en determinadas zonas porque sirven de oportunidad, pero
no es la falta de gestión la que hace que los incendios ardan. Y por otro lado, somos la comunidad autónoma que más superficie gestiona, que más tratamientos silvícolas hace. Se hacen 20.000 hectáreas de superficie al año en Castilla y León, de las cuales casi 4.000 son en León, en la provincia de León. Es decir, los trabajadores de incendios durante el resto del tiempo o incluso durante el verano, en las horas de menos calor, están haciendo trabajos para adecuar en lo posible esas estructuras para que resistan un poco mejor los incendios. ¿Con los incendios se apagan en invierno? Sucede un poco lo mismo. Sí, es una parte de la solución. Se puede limpiar en zonas estratégicas de gestión, pero no pensemos que se puede cortar toda la superficie para tener todos los montes limpios como si fueran un desierto para evitar que los incendios se propaguen. No, tenemos un ecosistema, tenemos unos maravillosos ecosistemas cantábricos que necesitan que haya vegetación, necesitan que la vegetación sea continua, necesitan que haya discontinuidad, porque son los ecosistemas que sustentan nuestros osos, nuestros lobos, nuestros endemismos, nuestras flores, nuestras mariposas, y esa evolución y esa recuperación de ese terreno que no se está utilizando por el ser humano es buena. No se puede pretender que se limpie todo en invierno. No hay economía que lo sustente y ecológicamente es injustificable, no tiene sentido. El pueblo salva al pueblo, es verdad. Hay que agradecer a muchas personas que han trabajado este verano y han hecho muchas cosas. Pero este verano en 3 situaciones he tenido que sacar gente que estaba defendiendo pueblos, trabajadores que estaban haciendo un trabajo muy necesario para evitar que se quemaran casas, para ir a sacar gente que se había metido en sitios para apagar cosas porque nosotros no teníamos ni puta idea. Y recuerdo situaciones en las que hemos salvado 7 personas que hemos tenido que sacarlas en helicóptero de un sitio donde luego han muerto vacas. Recuerdo situaciones en las que se ha metido gente y hemos tenido que interrumpir actuaciones de extinción porque había gente arriba y nos hemos enterado de casualidad, si no los habíamos quemado desde abajo. Y recuerdo situaciones en las que hemos tenido que meter camiones para tratar de salvar a un señor en un incendio que se metió a apagar una cosa porque decía: os estáis quitando de aquí porque no tenéis idea. No, nos habíamos quitado de ahí porque esa zona era inapagable y nos estábamos jugando la vida. El señor se la jugó y los pobres vecinos de Lleres vieron como el incendio crecía porque ese señor se había metido. Entonces, nosotros somos profesionales e intentamos hacer las cosas con un criterio. Y a veces no arriesgamos demasiado, sí, a veces no arriesgamos demasiado, pero para nosotros, repito, el principal objetivo es que todo el mundo vuelva a casa, de los nuestros y de la población. Y por último, el fanatismo climático. El clima no está cambiando. En el rato que yo llevo hablando, hay una frontera, en España hay pisos bioclimáticos, llamamos los que nos dedicamos a esto, que son zonas que tienen climas distintos. Hay un límite entre el piso bioclimático mediterráneo, que es todo el sur de España, y el piso bioclimático oceánico o atlántico, que es Asturias y la cordillera cantábrica, ¿vale? Hay una línea claramente definida y cuando uno ve los mapas de clima se ve lo de arriba azulito y lo de abajo amarillito. El Mediterráneo lo pone en amarillo. En el rato que yo llevo hablando, con la tasa de crecimiento de la temperatura de los últimos 30 años, se ha movido la raya del piso oceánico 40 centímetros hacia el norte. El clima oceánico se está desplazando a una tasa superior a lo que nos podemos imaginar, y esto a día de hoy es imparable, salvo que cambiemos la brutal economía que se está fumando el planeta como un porro mal prensado. Soy un fanático climático. Y esto es todo lo que quería contarles. Así que si alguien tiene alguna opinión o alguna pregunta... Muchas gracias por la parte que me toca, por vamos, suscribo todas tus palabras, no se podría haber dicho mejor, y bueno, yo creo que has expresado bastante bien lo que pensamos en el operativo. Yo creo que ha sido bastante ilustrativo y creo que como gran formador que eres y gran comunicador, creo que has sabido llegar a la gente.
También destaco la emotividad, que la entiendo perfectamente y también la he vivido. Así que nada, pasamos a un turno de preguntas y aquí tenéis a Víctor para que nos conteste también. Quería preguntar, yo creo una discrepancia. A ver, vamos a pedir Vamos por orden, pedir la palabra y voy dando la palabra. Vale, si acaso tres, pide tres Yo y doy la apunta. palabra. ¿Por qué no se hacen unas cosas de estas y se divulga más para taparnos la boca a los que decimos que no hacéis nada y que cómo es posible esto? No es tapar la boca a nadie, no es tapar la boca a nadie, es poner en valor las cosas porque todo el mundo tiene que decir. A mí me parece imprescindible. Desde nuestro punto de vista, llamarnos. O sea, no escondemos nada. No pretendemos alardear, pero no escondemos nada. Perdona, que te hemos interrumpido. Yo he visto una discrepancia de datos entre los datos del MITECO y de la Junta de Castilla y León. En el MITECO habla de que la causa de los incendios forestales, bueno, la mitad es desconocida y la otra mitad, la mayoría es intencionada o mala. Y los datos de la Junta de Castilla y León es que dice que, pues, que el 90% es accidental, por causas climatológicas. Entonces me choca esa discrepancia. A ver, estadísticamente y teniendo en cuenta la serie histórica de años, el 90% de los incendios que ocurren más, el 93% de los incendios que ocurren en Castilla y León se deben o a negligencias, o a accidentes, o a incendios intencionados. ¿Vale? Negligencia es cuando alguien no quiere quemar, pero se le escapa porque está quemando ilegalmente, está incumpliendo la ley. Accidente es cuando está cumpliendo la ley, pero algo se escapa porque se escapa. Y intencionado cuando quema con la intención de quemar la superficie. ¿Vale? Eso es estadística. Y lo que yo he dicho de rayos se refiere al episodio de agosto de este verano. Es algo completamente anormal, pero es algo que nos ayuda a entender por qué este verano ha sido así, porque ha sido algo completamente excepcional. Ha sido en la peor época posible, en el peor día posible y en los peores sitios posibles. ¿Por qué? Porque la naturaleza ha venido así este año. ¿Cuál ha sido el único intencionado que dices? Colinas del campo de Martín Moro. Empezó el día 9 por rayo, en una cumbre entre Fasgar y no recuerdo cómo es el pueblo que está al norte. Riocampa. Montrondo, entre Fasgar y Montrondo. Empezó ahí, más o menos se tenía cogido y el día, creo recordar que fue el día 16, alguien pensó que a lo mejor no era suficiente o que no había llegado a lo que a él le hubiera venido bien que se quemase y puso un punto de fuego. Molina Seca, Molina Seca fue derivado de los incendios del día 9 también, fue el de llamas de Cabrera. Vale. Si yo te quería preguntar, dices, nos hemos encontrado con algo que nunca lo habíamos visto, no lo sabemos. Hay tantos estudios, hay tantos departamentos, tantas ingenierías, tanta inteligencia artificial, hay tanto de todo, no se puede prever, no hay maneras de decir, oye, que esto puede pasar, que nos puede pasar todo esto. No sé, que os habéis encontrado con algo que no estaba en el guión. No, y en ese guión no tenemos tecnología suficiente para jugar un poco más adivinos de las cosas que nos pueden venir. Pregunto intrigado. Primera pregunta, nos hemos encontrado, lo que es nuevo de este verano y lo que nos hemos encontrado nuevo ha sido la maravillosa ayuda y la maravillosa disposición de gente de toda España y de toda Europa que ha venido a echar un cable. El comportamiento de los incendios no es nuevo. No es nuevo, ya en el primer ejemplo grande de incendios de mucha intensidad, yo lo recuerdo en 2012, en mi experiencia profesional aquí en Castro Contrigo. Pero ni siquiera sería justo decir que es la primera vez, porque yo eso lo había estudiado y yo lo sabía de antes, y en los grandes incendios del Levante español de los años 80 ya habían ocurrido cosas parecidas. Esto lleva sucediendo y nosotros estamos acostumbrados a tener que dejar zonas que ardan. Lo que es cierto es que la superficie va siendo cada vez mayor, pero nosotros lo tenemos claro. Estaba en el guión, ¿no? Estaba en el guión. ¿Y os ha pillado un poco, o no había medios? ¿No había medios? No. ¿O qué pasó? O sea, en el guión estaba,
Este verano se espera así, tenemos sensores, podemos predecir cosas que van a pasar. ¿Qué pasó? Pero lo que no podemos es dotar de más medios, porque los medios vienen dados por los presupuestos que hay, y los presupuestos se basan en la comunidad autónoma en la que vivimos, en el país en el que vivimos y en la sociedad en la que vivimos. ¡Ojo! Y Alfonso y yo acabamos de venir de Perú y no sabéis la magnífica suerte de tener lo que tenemos. Porque hay gente que está infinitamente peor y se están enfrentando a un problema parecido. Y a la segunda pregunta, ¿no tenemos tecnología para enfrentarnos a esto? No, a esto no se enfrenta con tecnología. A esto, por el momento y hasta donde yo sé, los incendios solo se apagan con personas y con agua y aprovechando los momentos buenos. La tecnología nos ayuda a entender un poco mejor el problema. Sensores, Incluso las previsiones meteorológicas. ¿Cómo está funcionando? Las previsiones... O sea, no estoy diciendo lo que... No, hablo de lo que sé, y de lo que sé es que la tecnología nos aporta un mejor entendimiento del sistema y nos ayuda cada vez un poquito mejor a predecir situaciones a muy corto plazo. A muy corto plazo, porque el día 1 de agosto nosotros estábamos convencidos de que la situación este verano estaba bien, porque los incendios llegaban al arbolado y los análisis del estado de la vegetación realmente tenemos... Y en esto utilizo la frase que utilizaba un gran sabio de esto, que es Xavier Castro, un ecólogo del gobierno de Cataluña, que decía, mira, yo utilizo lo más novedoso que hay en imágenes satélite, utilizo lo más novedoso que hay en sensores pero tengo un agente medioambiental en cada comarca y le llamo y le digo, no me digas por qué ni cómo lo sabes, dime cómo está la vegetación. Y eso es el 50% del peso del índice de riesgo. Las personas tenemos todavía mucha más capacidad, hasta donde yo llego, que las tecnologías para saber cómo está la situación, y entre las personas somos quienes resolvemos los problemas. Dentro de todos estos incendios que se están dando cada vez con más asiduidad de sexta generación, ¿no convendría cambiar toda la planificación que tenemos rural y limpiar el interfaz urbano-forestal para no gastar tantos medios en defender los pueblos, sino que todo eso estuviera limpio, que a las casas no va a llegar de ninguna manera si endurecemos la legislación? Y aunque no sea tan estético naturalmente, cuadricular más el monte con grandes cortafuegos. Eso es justo el ejemplo que estaba poniendo de lo que estamos intentando hacer. Estamos por lo menos planificando para caminar en esa dirección todo lo que se pueda, y ese es el camino. Y lleva tiempo, lleva tiempo pensado, que no es algo nuevo y hay que trabajar. Es verdad que nos enfrentamos y en concreto en la provincia de León, a un problema complejo, porque no toda la superficie es pública. El entorno muchas veces es superficie privada, y es superficie privada que si uno mira el catastro es de 3 generaciones más atrás, y no se sabe dónde están los propietarios de ese terreno, y es realmente difícil intervenir en terrenos de los que no hay propietario. Pero es el camino por el que tenemos que ir, y la defensa alrededor de los pueblos es algo en lo que tenemos que avanzar, sea titularidad municipal, sea titularidad de la Junta, sea titularidad del Estado o sea titularidad de un propietario individual. Es el camino por el que no nos queda más remedio que transitar para proteger nuestras casas, que al final, y pese a que todos amemos mucho la vegetación, es el bien más preciado, las personas y las casas. Y te quería hacer otra. Bueno, os la quería hacer a los dos como técnicos. A la hora de hacer un contrafuego, cuando ves que el fuego se te va a ir de madre, ¿cómo peleas quemar una zona natural protegida cuando te están diciendo esto es parque natural, no se puede quemar, como pasó en Orense, y el fuego se les fue de madre completamente? A ver, no es fácil. Primero, no es una herramienta que se pueda utilizar tampoco en cualquier lado, porque el contrafuego, tú generas un frente de llamas que, al igual que el incendio principal, está generando pavesas y se puede saltar. Entonces solo lo aplicamos cuando tenemos ciertas garantías de que va a ser eficaz para parar el incendio. Entonces, incluso para las cabezas de los grandes incendios tampoco es eficaz, porque si tú tienes un incendio que está soplando con un viento fuerte hacia allá, por mucho que el incendio llegue por aquí, si tú quemas desde aquí, lo que tú estás provocando también va a generar unas llamas que se van a saltar tu línea de defensa. Entonces, no siempre se aplica. ¿Y en base a qué criterios decides aplicarlo? En base a que lo que salvas es más valioso
que lo que quemas. Y es muy doloroso, muy doloroso. El caso que te estaba diciendo de Orense, que se les fue de madre, fue no les dejaron hacer el contrafuego en el momento adecuado. Tengo un compañero, Salva, de la Elif Bravo 2 de Burgos, que vinieron a echarnos un cable. Además es un amigo personal porque trabajó conmigo en el CDF, que me vino durante la extinción del incendio de Barriedo llorando al puesto de mando porque no podía más, porque estaban dando un contrafuego desde abajo y veían cómo salían yeguas y lobos por arriba. Y decía, estamos quemando yeguas y lobos. Y se tiene que retirar, tiene que calmarse, tiene que recuperar la templanza y volver a hacer ese trabajo, porque sabe que es el único trabajo y es uno de los frentes que iba a hacer hacia el pueblo de Barniedo que conseguimos frenar antes de que llegase al pueblo de Barniedo. No son decisiones fáciles de tomar, pero se valora cuál es lo que tienes, se valora qué es lo que vas a salvar y se valora qué es lo que vas a sacrificar, y en base a eso se hace. Obviamente no hay una verdad absoluta y hay profesionales más restrictivos y otros menos restrictivos. Al final cada uno tiene su corazón y es mucho más difícil hacerlo para un agente medioambiental que ha plantado esos pinos o que lleva cuidándolos toda su vida, o esos robles, o que conoce los corzos que pastan allí, o sabe que es un cantadero de urogallo, y le duele especialmente, todavía más que a alguien como yo que tiene una visión más global y una visión más ingenieril. Pero son decisiones que a la postre o tomas o va a arder de todas formas, o por lo menos con ese criterio es con el que intentamos hacerlo. Yo creo que también es importante señalar que al final tampoco se le da el valor que se debería, hablando de agentes, hablando de lo mal que se pasa, que no hay comarca forestal que si llega al 50% de la dotación de agentes que debería de tener, bien vamos. Este año además nos hemos juntado que con la gestión política que hemos tenido ha habido un concurso de traslados y un ingreso masivo, entre comillas, de personal en junio, en comarcas en las que había una persona con antigüedad, igual 3 nuevas, y se han encontrado con esto. Y luego camiones que han entrado gente del EPIL, que han tenido que pasar por el CDF a carreras para instruirles lo mínimamente con una semana y encontrarse con esto. Y entonces el problema ya no es que nosotros, que yo también formo parte del operativo, no demos de sí o que tengamos que salir a llorar un rato fuera, sino que encima lo que veis vosotros desde fuera realmente es mucho menos, y ya no es el 50% que de la gente, o al final es el 200% emocional de decir, tengo que serenarme, estoy viendo arder cosas que quiero, o yo pertenezco a la zona oriental leonesa y me he pasado el verano en el Bierzo, viendo cómo ardía mi casa, en otro lado, pero diciendo, me da igual, o sea, igual que yo me jodo y me quedo aquí, espero que haya alguien que esté allí, que sé que ha estado Viti en Barniedo, y yo, perteneciendo a la zona oriental, no he pisado en todo el verano Barniedo. No conozco el incendio de Barniedo trabajando, le he conocido fuera del trabajo, por todo este meneo. Hasta hace 3 días, la mayoría de las prácticas de los cursos que se podían hacer, les teníamos que hacer en agosto, o a finales de julio, porque no entraba la gente a trabajar hasta julio o hasta agosto. Ahora con suerte igual podemos empezar a hacer alguna formación sin que sea EPA, pero aún así la mitad de las cuadrillas terrestres hasta verano no entran. Entonces el tratar de planificar algo coordinado y demás, al final se nos atraganta. Hace 2 o 3 años en el incendio Valporquero de Rueda estábamos haciendo una práctica, y da gracias de que como estamos haciendo una práctica y lo vimos, pudimos ir corriendo para allá. Pero realmente ya no es el problema de la formación o el problema de las tecnologías, o el problema es de una carencia que viene de muy atrás y que no se conoce. Entonces se agradecen estas cosas porque realmente la realidad del operativo es mucho más triste de lo que se da a entender, por mucho esfuerzo que ponga Viti, por mucho esfuerzo que ponga Chuchi, Nuria, gente que hay aquí, Ricky y demás. No damos. Por mucho que queramos nosotros, no damos. Y al final vemos que nada cambia. Y no quiero decir nada a Viti, que lleva bregando con muchas cosas y teniendo que tragar lo que no está escrito. Pero la realidad es que es mucho más triste de lo que se ve.
No era pregunta, era opinión. Yo sí quería perdón. en la... Perdón. Yo tengo una visión casi un poco distinta del alfabeto de Dios. Vamos a respetar el... Hay turno de palabra. Yo creo un radio vídeo. ¿Sabéis qué tanto por ciento de la superficie quemada es de arbórea y cuál es de matorral? ¿Qué tanto por ciento de matorral? No tengo los datos. Podría sacarlo, pero no los he traído. Te lo digo porque yo tengo como la sospecha, pero bueno, confírmamelo o no, de que se habla de incendios forestales, pero yo creo que son más incendios de matorrales. Y eso lo enlazo, entonces, con la sospecha de que el matorral, precisamente el elemento vegetal más odiado en general por la población, por los ganaderos, por los cazadores, por todo eso. Entonces, se habla de incendios forestales, pero yo, el de Barniedo, yo lo que conozco del de Barniedo era matorral, era lo que conozco. Se paró en Ormas, se paró en los aliados de Picos de Europa, o lo parasteis, o no lo sé, y tal, pero es un incendio no forestal, sino de matorral. Por eso te preguntaba cuál era la relación. No tengo los datos, depende mucho de los incendios y hay un poco de todo. El incendio de Molezuelas, Castro Calvón, este incendio comió bastante pinar. Hay mucha parte que es superficie agrícola o superficie de matorral, pero este incendio comió mucho pinar. Canalejas es íntegramente pinar de repoblación. En Barniedo de la Reina, los hayedos que hay a la caída hacia Valdeón, ahí se paró el incendio porque ya hubo un cambio de condiciones, pero hubo muchos hayedos de umbrías, del Valle de Lechada, del Valle de Guspiada, de muchos valles intermedios, hayedos y robledales que ardieron enteros. Puede ser en el de Barniedo, a lo mejor un 20% de la superficie arbolada o una cosa así. ¿En Ormas por qué paró? En Ormas porque se hizo un ingente trabajo en todo el cordal de Ormas. Se paró más arriba antes de llegar al Robledal. En Fasgar y Güeña han ardido superficies de alto valor ecológico de abedular, robledal en muchas de las umbrías. ¿Qué porcentaje puede estar? No sé, un 25% de arbolada y el resto de matorral, pero tampoco, o sea, que digamos, cada incendio tiene su realidad y depende de la vegetación que hay en la zona, pero no olvidemos tampoco que estamos hablando en muchos casos de ecosistemas de montaña donde el matorral no es algo menor ni algo a despreciar, sino que es la vegetación que tienen esos ecosistemas. Y hablar de los matorrales como algo de segunda o algo que odiamos, pues los matorrales son, primero, algo que enriquece el suelo y que favorece que haya arbolado en el futuro si es que el terreno lo soporta, y segundo, en muchas ocasiones es la vegetación que tiene esa zona y que es la que sustenta esos maravillosos ecosistemas de la cordillera Cantábrica. Creo que es el enemigo a batir por muchos cerilleros, Bueno, el matorral sí. ¿sabes? Y quizá el gran público, es verdad que cuando se habla de incendios forestales da la sensación de que son solo árboles. Sí. Antes dijiste que haciendo ejercicios todos los veranos, es decir, los ejercicios de aprendizaje son durante el verano, las empresas son subcontratadas desde las administraciones, las condiciones de trabajo, tipo de contrato. Yo creo que a lo mejor interesaba también las relaciones humanas, no de técnicas, sino las relaciones que dentro del sistema en el que estamos, cómo funciona. En todas las comunidades en las que hay dos tipos de comunidades en España, las que tienen operativos de bomberos urbanos que emplean también en los incendios forestales, que son funcionarios, son eminentemente comunidades autónomas muy pobladas, como son Cataluña, Valencia, Asturias o la Comunidad de Madrid. Y comunidades forestales, que son comunidades en las que el operativo es forestal, que son las comunidades más extensas que tienen más superficie de monte, como son Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Andalucía. En todas las comunidades, excepto en Andalucía, que son trabajadores públicos, en el resto de comunidades son o empresas públicas o empresas privadas que contratan a los trabajadores por encargo de la administración. Es el modelo al que hemos llegado.
En Castilla y León en concreto es la única comunidad que esos contratos los hace con empresas privadas, pero incluso a raíz del episodio de incendios de este año y con el consejero que tenemos actualmente, la promesa ha sido de hacer un cambio a una empresa pública y a más meses de actuación. Es cierto que las condiciones laborales condicionan que la gente se quede en el sector o la gente se vaya, y eso condiciona lo que hablaba el compañero antes de la experiencia que tienen y lo que hay. Estamos viviendo un proceso de mejora, nuestra realidad es la que es, también la realidad de despoblación de esta autonomía es la que es, y bueno, pues sí, efectivamente, pero a mí me gusta también diferenciar los dos problemas, en el sentido de que hay un problema laboral y de condiciones de trabajo, pero no pensemos que con solucionar eso se va a solucionar el problema de los incendios forestales. Se van a mejorar las condiciones, vamos a tener un mejor personal, vamos a tener un personal más preparado y vamos a poderlo afrontar con mejores condiciones de seguridad y con mejores garantías, pero el problema de los incendios forestales va a seguir estando ahí. Yo sé que se necesita más personal nuestro, o sea, que no sea de empresas privadas como siempre, más formación. Mi pregunta es si tenéis los EPIs adecuados, los equipos de protección individual adecuados, igual para hombres que para mujeres, si estáis dotados con esos equipos de protección. Es muy importante para vosotros. A ver, en mi opinión, sí. En mi opinión, sí. Tenemos los equipos necesarios. Es verdad que está progresando ahora mismo, está en investigación el tema de las sustancias cancerígenas. Entonces, se está viendo qué hacer con respiratorio y con las sustancias cancerígenas que se inhalan y que a largo plazo pueden generar enfermedades, porque sí que se ha encontrado presencia de formaldehídos y de alguna situación que están por debajo de los umbrales que están considerados por las autoridades sanitarias como dañinos para la salud, pero que existe presencia. Entonces, a largo plazo, y eso es algo que la detección ha sido, los estudios se han publicado el año pasado. Sin embargo, también se ha creado la creencia de que había impregnación de esas sustancias en los equipos de protección individual y se está gastando un montón de dinero en lavar equipos cuando no hay ninguna evidencia científica en ningún caso, en todos los casos en los que se ha investigado, en los que hayan impregnaciones. Entonces, bueno, digamos que hay un batiburrillo y hay demandas y hay sitios a los que vamos y hay sitios... Entonces, se está avanzando y se está avanzando con investigaciones. En cuanto a los equipos, son equipos ligeros. El mayor problema al que nos enfrentamos es el calor, y el calor del trabajador forestal le viene de dos fuentes. Una, el calor externo, el que le llega del incendio, y dos, el calor que genera el propio cuerpo al trabajar. Si creamos una barrera mayor, el calor que genera el propio cuerpo no va a salir. Por eso no utilizamos equipos de protección como los bomberos urbanos, que llevan una casaca, porque sería imposible trabajar con eso, porque el riesgo sería mayor. Entonces, ahora mismo el umbral con el que nosotros estamos trabajando, pues yo creo que está más o menos en los umbrales en los que tienen que estar. Y estamos haciendo estudios y estamos viendo lo que hay en el mercado y estamos tratando de adaptarnos. Pero yo creo que en cuanto a equipo, o sea, estamos mucho más lejos de alcanzar el ideal desde mi punto de vista en cuanto a condiciones laborales y en cuanto a estabilidad del personal. Tenemos mucho más huecos en los que emplear el dinero por ahí que en comprar equipos de protección mejores, porque los equipos de protección que tenemos son realmente bastante buenos y para el riesgo al que nos enfrentamos. Y el tallaje para ella. Al otro día me comentaba una mujer, bombera o forestal, que ahora les habían dotado con una cremallera atrás para que podamos mirar. Tenéis que tenerlos en cuenta, pero eso no. Se ha dado, ahora mismo ya desde hace 2 años, los equipos de los trajes ignífugos para mujeres se compran de 2 piezas, de camisa y pantalón, precisamente para facilitar. Las botas. Todavía nos pasan estas empresas, no sé vosotros, por eso pregunto y rompo una lanza para que estén dotados. Pues las botas, tengo que decirte que efectivamente no se compra un modelo de botas diferente para mujer que para hombre, van por número.
A ver, por un poco contestar también a que tengo alguna discrepancia contigo, que eso, lo de las cuadrillas y lo del personal, es verdad que primeramente pues probablemente sea más importante invertir en personal. Este año ha habido mucha gente que ha entrado nueva y que si ya cuesta encontrar gente para las cuadrillas, que realmente es un gran problema, pues porque las condiciones no son las mejores, dado que encima muchas veces cambian de contrata, cambian de empresa y se han metido, yo conozco casos, en el caso del incendio de Canalejas, que yo sé que hay gente que no va a volver a pisar un incendio en su vida. De que gente entra en una cuadrilla pensando que lo que va a hacer es podar pinos en verano y descansar y de repente decir yo voy a correr y si puedo volver al coche y recuperar mis cosas y no se ha quemado, bien vamos. Entonces, bueno, y luego de la ropa, vale que haya que invertir primero en personal, pero la ropa que tenemos en algunas prendas es bastante deficiente. Tener, en el caso de las botas precisamente, botas que vayan con el cosido por fuera, botas que gastan el dinero en el que esté puesto el sellito de la junta de la bota en vez de que sea un poco mejor la bota, que no se va a ver el sellito de la junta de la bota, pues no me parece que hay cosas que se han mejorado. Es verdad que hace 2 años ya por fin hay piezas para mujer, hay 2 piezas para mujer. El casco, hay alguna cuadrilla de según qué empresas que es un casco de obra que parece sacado del chino. Entonces el nuestro de personal laboral, gracias a Dios, es un casco bastante decente. Y lo de los cancerígenos, lo de que no hay estudios, que no se haya impregnaciones y demás, si quieres te mando un correo con algún estudio estadounidense con un tochaco así con niveles de polución y de impregnación que dice que sí hay impregnación. Lo vemos. Y luego también es verdad que de dotar de sistemas para lavar la ropa por comarcas o por bases a estar gastándose una pasta en una subcontrata que te recoge los buzos una vez al mes y te les devuelve, este año encima con el jaleo que ha habido, mes y medio después, cuando encima nada más entrar solo se te da un buzo. Yo entro nuevo, me dan un buzo, se supone que le tengo que descontaminar y estoy un mes y medio sin ropa de trabajo. No tiene ningún sentido. Luego las privadas que están en la base tienen su lavadora allí y tú entras 4 meses después de un incendio y están todos los monos colgados allí y huelen a humo, no les han lavado y es que aquello es insufrible. Yo no sé cómo puede estar la gente allí metida con ese olor y es que lo hemos comprobado en noviembre, fue. Aparte que es eso, lo de que no se quedan sustancias y demás, cuando es eso, o sea, hemos conseguido quitar el olor a humo en el camión igual en diciembre. Entonces, pero no quiere decir que sea no quiere decir que sea cancerígeno, pero si tú dejas, si hay algo como el olor, que quiere decir que hay partículas que provienen de un incendio 3 meses después, que no se metan partículas cancerígenas o que no se impregnen los humos que están entrando en la cabina constantemente, que no se impregne nada, no se lo cree nadie, y hay estudios que lo demuestran. Son opiniones y no me gusta entrar a rebatir opiniones, porque efectivamente las opiniones cada uno tenemos la nuestra. Pero participo en el grupo de trabajo de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud sobre cancerígenos. Y conozco todos los estudios, o a lo mejor tú tienes uno que no conozco, en cuyo caso agradeceré mucho que me pases, pero en incendios forestales no hay un solo estudio a nivel mundial en el que haya impregnación en los equipos de protección individual, en las telas, de productos cancerígenos. La única evidencia que se ha encontrado de productos cancerígenos en equipos de protección individual es en las cintas reflectantes, y se ha comprobado que hay la misma cantidad de cancerígenos antes de estar antes de estar expuestos a los humos que después, y por cierto resulta muy inferior a la formica que desprende cualquier mueble de oficina, que me alegro de ver que esto es madera y no hay formica. Los estos que tienen formaldehídos. Y no hablo desconociendo la causa, te garantizo que en este tema me he informado, he leído, y si tienes algún estudio que va en otro sentido, lo agradeceré porque lo desconozco. ¿Había pedido por atrás la palabra? Sí. Yo quería saber si tienes algún dato del campo de tiro del Teleno
que no en el verano pasado, porque bueno, el fuego no vino por ahí, pero sí que en el anterior, el de Castro con Trigo, sí que hubo una... Oficialmente siempre dijeron que no, pero la gente de la zona estaba bastante convencida de que algo había tenido que ver, alguna práctica del ejército de tiro. No sé si tenéis algún dato o algo. A ver, el campo de tiro arde reiteradamente, ahora mismo es más restrictivo y por fin los militares han pasado a ser más restrictivos en las prácticas de tiro cuando decimos que hay un riesgo alto. Hasta hace 15 años muchos incendios derivaban de las prácticas de tiro y el problema que tiene el campo de tiro del Teleno es que como está sembrado de proyectiles sin explotar, solo se puede o esperar a que el fuego llegue alrededor o quemarlo desde el borde. Entonces era una práctica habitual. De 10 años para acá es algo que no sucede, es decir, no hay prácticas de tiro que provocan incendios que luego se salgan del campo de tiro. No sé si esto responde a tu pregunta. Sí, no, es que el de Castro con Trigo, si no me acuerdo en qué año fue. El 12, pues en el 12 sí que había mucha gente que estaba convencida de que había sido algo. No, porque el incendio vino desde el suroeste, desde Castro con Trigo. El último incendio que salió del campo de tiro y que quemó gran superficie forestal arbolada fue el incendio de Tabuillo en 1998. No sé si tienes algo más. Nuria conoce mejor el campo de tiro, no sé si tienes algún dato que aporte más. En 2022 yo fui la directora de Dirección los primeros días y fue provocado por un rayo que cayó dentro del campo de tiro. Pero es cierto que como no se puede acceder a trabajar dentro del campo de tiro por seguridad, porque hay proyectiles sin explotar en la superficie del campo de tiro, que no son los proyectiles últimos, sino que hay muchos que se han tirado durante muchos años, que están dentro del campo de tiro y no permiten trabajar dentro de esa unidad. Hubo que esperar a que ese incendio, digamos, ya saliese de esa zona para poder actuar, pero fue provocado por un rayo concreto. Bueno, lo primero, Vicky, muchas gracias por hacer fácil algunas cosas de este lenguaje que trabajáis. Y básicamente, pues tenía como dos comentarios que me apetecía hacer y bueno, pues uno tiene que ver un poco con esta red que estáis planteando de infraestructuras, ¿no? que me preocupa un poco, de nuevo, pues, o sea, entiendo el concepto, pero simplemente también invitaros a pensar en evitar la fragmentación de alguna manera y bueno, pues y tener en cuenta las áreas o las zonas donde puede haber ciertas especies, ¿vale? Que yo sé que a lo mejor ya estáis, pero va a ser difícil, lo sé. Simplemente por ponerlo en la mesa. Y luego hay una reflexión que llevo como un rato comiéndome y que simplemente pues la quiero soltar porque creo que necesitaríamos repensar como sociedad si realmente podemos evaluar que las casas, que son algo material y que se puede construir realmente, o sea, no voy a hablar de la vida de las personas, por supuesto, ni mucho menos, pero sí repensar si quizás podíamos hacer un mapeo de áreas que son realmente especiales para la conservación de la biodiversidad y que puedan estar en una escala en cuanto a la salvación de un pueblo se refiere, ¿no? Porque entiendo de verdad el sufrimiento que puede tener una persona si se le quema una casa, pero no puedo comparar en mi cabeza el valor que no puedo poner económico a un bosque maduro que no se ha quemado nunca y me voy a Valdeprao y me voy a, bueno, a la zona de Fasgal. Y creo que deberíamos repensar como sociedad si podemos apoyar a las personas si pierden un bien y empezar a pensar cómo proteger estas zonas que no tienen valor económico. Entiendo y lo apoyo y no tengo nada que decir porque estoy empezando ya. Yo, respecto a las zonas estratégicas de gestión, como ha dicho Vitín, que en Salamanca mi compañero Fran y yo sí que hemos estado trabajando con ello, por supuesto que se ha tenido en cuenta. Un poco o sea, no es nada nuevo que no se haya estado haciendo y por supuesto que se tienen en cuenta todos los valores, todas las actuaciones que hacemos en el monte se tienen en cuenta todos esos valores y como ha dicho Vitín, el bosque es un bosque, se hace cosas de bosque, no podemos tener todo limpio, o sea, lo que tratamos es de intentar tener esas líneas que si antes, en Salamanca yo recuerdo un incendio de 80 hectáreas era una tragedia, ¿no? Y este verano en una tarde se quemaron 10.000, ¿no? Estamos intentando que igual hay que sacrificar 1.000 hectáreas para que no se te quemen 10.000, pero hay que quemar esas 1.000.
por eso te digo, en esas líneas que puede llevarse por delante, dices, alguna población de alguna flora autóctona o alguna flora amenazada, por supuesto que sí que se tiene en cuenta, pero que lo que tratamos es de ajustar el tiro, por así decirlo, ¿no? O sea, vamos a hacer esos tratamientos en esas zonas donde los equipos de extinción pueden trabajar de forma segura, como también has dicho, y siendo mucho más eficaces. Pero hay planteamientos que aún no nos hemos hecho, ¿vale? Es decir, estamos repensando todo el sistema. Hay muchas cosas que aún no conocemos y hay otras que tampoco sabemos cómo van a funcionar. Y os digo, la fragmentación está demostrado que es uno de los impactos más altos que hay en la conservación. Entonces, quizás lo que quiero decir es, yo sé cómo se ha tenido en cuenta hasta ahora, ¿no? O quiero pensar cómo se ha hecho, y aún así hay muchos fallos en este sistema, pero quizás hay que repensarlo ya pensando en cómo no fragmentar. Y esto es un reto nuevo, no existe. Es decir, vamos a hacer unas líneas nuevas, vamos a retirar, vale, una cosa que tú digas, vale, aquí está la Petrocotis, en esta piedra no, puedo cambiar o puedo hacer una translocación en un momento puntual y llevarme esa planta a otro sitio, pero vamos a repensar cómo podríamos ese sistema mejorarlo para que realmente evitemos la fragmentación, y eso yo creo que requiere volver a pensar las cosas. A lo mejor estás pensando que cuando hablamos de esas líneas es hacer 200 o 300 metros de ancho quitando hasta el suelo mineral. No estamos hablando de eso, es de tratar ahí la vegetación. ¿Cómo trabajáis vosotros? Quiero decir que esto, sois los que vais a entender esto de una manera que los demás no lo vamos a poder hacer, pero quizás, ya os digo, yo os invitaría a que trabajarais también con esta perspectiva, ¿vale? Y es verdad que lo habéis trabajado porque, vale, es esta planta, pero no solamente en eso, sino dar una vuelta más de tuerca y pensar en que realmente podamos evitar un impacto que sabemos que va a ocurrir, ¿vale? Sabemos que va a haber impacto en todo esto, pues vamos a intentar minimizarlo. Solamente es una sugerencia porque me preocupa esto. Lo anoto y lo tengo claro, y estamos trabajando en ese Sí. sentido, pero pensad también que nos estamos enfrentando a un problema nuevo, a un problema que no había dado, y esta conversación yo la he tenido este verano con la gente de la patrulla Oso y la patrulla Lobo de Ticos de Europa, y esa gente se estaba planteando, y yo también, en una zona en la que yo no admitiría jamás, hasta este año, yo jamás hubiera admitido una faja auxiliar preventiva. No te estoy hablando de un cortafuegos, te estoy hablando de bajar la densidad de la vegetación en una franja de combustible. Yo no lo hubiera admitido jamás, porque en el Parque Regional de Ticos de Europa eso para mí no tenía cabida. Y la propia gente de la patrulla Oso y la patrulla Lobo se plantean, ¿nos estaremos equivocando? Porque cuando entra en un bosque con estas condiciones, arde el bosque entero. Es verdad que nos estamos planteando unidades grandes, En estas unidades que hemos visto son superficies de 10.000 hectáreas y los límites, no estamos planteando un límite, sino zonas aclaradas en las que supongan una cierta oportunidad. Pero es verdad que a lo mejor también el sistema de masas continuas no funciona, pero no lo sé. En cualquier caso, tu reflexión existe. Necesarias para, por ejemplo, el pico mediano. Sí, sí. Entonces, hay que pensar esto desde muchas perspectivas. Simplemente es esta historia de decir, Sí, sí. no existe, ¿por qué no lo inventamos, no? Que yo creo que tenemos también una oportunidad dentro de que, obviamente, entiendo vuestro problema, simplemente estoy poniendo otro en la mesa. Ojo, no es nuestro problema. Es el tuyo también. Muchas gracias. Sí. Sí. Yo, por retomar el tema inicial del fuego de este verano, después de lo que has comentado, y afortunadamente la primavera fue húmeda, lo que facilitó o pudo evitar incendios mayores, pero bueno, con las condiciones de humedad y demás, no hay avance ninguno. Que la primera vez que pase vamos a estar igual, no hay capacidad técnica o no hay avances que estén progresando para eso. ¿Quieres una respuesta sincera o complaciente? No. No, es que se descorazona uno, es que a veces la naturaleza es más tozuda y más capaz de... Hay una solución, emitir menos carbono, bueno, sí, pero... no tener 3 coches, no tener 2 casas, no cambiar de móvil cada 2 meses, no comprar una camiseta y tirarla que está todavía en uso, pero... Sí, pero además de eso, en temas de incendios no hay todavía capacidad para... A ver, y los ecólogos de aquí, los biólogos me entenderán. Si yo pienso en términos ecológicos,
la herramienta que tiene el cambio climático para transformar bosques en Sáhara es el fuego. Es el fuego, es la forma más rápida que tiene de llegar al objetivo. Y el Sáhara en otras épocas fue un gran bosque, y las sabanas africanas fueron bosques. Y esa raya, ya digamos casi otra hora, otros 40 centímetros más allá. Solo ya... Perdonadme que sea de solo vamos, porque alguna vez lo hemos hablado, de productos retardantes que faciliten esto. ¿Ya más de 30 a 40 metros? Sí. Bueno, me llama la atención que no hayáis planteado lo inasumibles que son determinados fuegos forestales, ¿no? Que hay que dejarlos quemar y tirar la toalla. No conocemos el ejemplo de Estados Unidos de hace unos años, en Australia. Bueno, y estos pequeños fuegos, hubo días, episodios inasumibles que no se puede hacer nada. Eso por un lado. Entonces, los medios, aunque fueran muchos, una llama de 20, de 30 metros, eso no se puede de ninguna manera abarcar, ¿no? Ni con aviones, ni con... Eso es imposible. Y entonces, en todo esto, toda la lucha contra los incendios, las dos variables fundamentales son los medios y la formación, ¿no? Los medios humanos, los medios materiales y la formación. La formación de mandos intermedios, que son los que dirigen las brigadas, muchas veces tienden a cero su formación. No hace muchos años, en Guadalajara, en un forestal, murieron de un golpe 11 obreros, 11 trabajadores forestales. Y se sabe por qué murieron. Pero la gente, los técnicos que tenía Guadalajara en aquel momento, no supieron dar una explicación. Los medios de comunicación no fueron capaces de dar una explicación, ¿no? El fenómeno que se produjo cuando gases que se desprenden de la combustión son más pesados que el aire y bajan a los valles y tienen un rango de explosión y ese tipo de cosas que la gente que está combatiendo los fuegos no lo sabe, ¿no? Y después, a mí me parece que tú hablabas de las elecciones, que no se denuncia lo suficiente la falta de medios, ¿no? Sí, se contrata, aquí en Castilla y León se contrata con empresas privadas. El gestor de medio ambiente, el político de medio ambiente, dijo unas barbaridades al respecto sobre que no era procedente, más equipos, que después se lo tuvo que comer con patatas por lo que ha pasado. Pero yo no vi una denuncia por parte de los encargados, de los técnicos encargados, de decir, no, joder, es que no tenemos medios, es que el dinero se gasta en otra cosa, ¿no? Y ahí no sé si es que son estómagos agradecidos que no tienen capacidad de reivindicar o porque lo que tengo que decir, no, ojo, que con lo que tenemos bastante hemos hecho, ¿no? Y está todo, la gente se carga de buena voluntad, lo que has dicho tú al principio, ¿no? Que han dado el 150%, ¿no? Creo que ha quedado claramente patente que no he venido aquí a defender a la Junta y no es mi intención ni al equipo político actual. Creo que ha quedado patente. En cualquier caso, a ver, me he perdido. Los medios, que los técnicos de la Junta no se mojan. Los técnicos de la Junta le garantizo que defienden el buscar y el obtener la mayor cantidad de medios posibles, pero también quiero que seamos realistas en el sentido de que vivimos en la sociedad que vivimos y en la comunidad autónoma que vivimos. Y el presupuesto que se dedique, que yo por supuesto como profesional de la extinción de incendios forestales voy a pedir que se dediquen más presupuesto a mi personal y siempre voy a pedir más medios y creo que son claramente insuficientes. Pero seamos conscientes de que vivimos en una comunidad poco poblada,
con un presupuesto limitado, y lo que se dedique a extinción de incendios forestales hay que quitarlo o de educación, o de sanidad, es decir, que hagamos hincapié también en enfrentarnos con la sociedad. No gasta, si manifiesten su opinión dentro del dominio. También muchas de las medidas, se puede decir que igual demandamos a veces los técnicos, no tienen una repercusión económica tan grande, ¿no? Es un poco ser capaces de redistribuir o ser capaces de utilizar todos los medios que por ejemplo tenemos en toda la comunidad de Castilla y León, de ser capaces de ser más efectivos. No sé, por ejemplo, aquí en León hay ¿cuántas? 20 cuadrillas, pero en todo Castilla y León hay 110. O sea que hay muchas medidas que se pueden hacer que son más de organización. Lo que pasa es que a veces esas medidas pues no son, electoralmente no dan tanto rédito como decir ahora que voy a aumentar mucho el operativo. ¿Hasta cuándo podemos aumentar el operativo? Ya, que no venden. Hay cosas que no se pueden llegar ni a organizar. O sea, ¿cuántas veces, en cuántos incendios hemos visto el problema en tantos medios que no somos capaces de organizarlo? O sea que también hay que tener un poco... Sí. ¿Iba por aquí? ¿Ahora? Sí, quería saber tu opinión, cuál es tu opinión sobre si el fuego entra en un bosque autóctono maduro. Si entra o no entra, porque hay muchas conferencias de incendios a los biólogos y que te suelen contar que en un bosque maduro, pero realmente maduro, o sea que no entra, y ponen fotografías aéreas que parece que se ve como que llega a la periferia, un poco a la periferia, pero que no penetra. ¿Cuál es tu opinión? Que entran menos en un bosque maduro que en un bosque autóctono maduro de frondosas, entran menos, porque ojo, también hay bosques autóctonos maduros de pinares. No las frondosas son los buenos y los pinos son los malos, también tenemos muchos pinares autóctonos. En cualquier caso, por centrarnos, en un bosque maduro entra solo en condiciones más desfavorables, pero hoy en día estamos viviendo condiciones en las que entran. Y eso, le invito a ver galledos del Valle de Lechara, de la Sierra de Ortiñas, que ha habido fuego descendente en el que han quemado galledos de copas, prácticamente sin sotobosque, o abedulares en Fasgar. O sea, estamos enfrentándonos a un fenómeno que es diferente de lo que había hace 20 años. Sí, yo quería comentar una cosa. Aquí todos tienen un punto de opinión o unas cosas que exponer y demás, pero que está claro que tenemos un problema todos, que son los fuegos. Pero todavía no veo, o sea, ningún plan para atacar los fuegos. Y cada uno que expone aquí una cosa es verdad, pero hay que tener un plan para ello. Está claro que el fuego, como todos sabemos, pues consta de un combustible, de un comburente y de una activación. El comburente no lo vamos a poder quitar. La activación, querida o no querida, va a ser muy difícil. Entonces, yo creo que lo único, y no voy a criticar ni mucho menos vuestra actuación, y sois vosotros los que mejor tenéis que saber lo que hacer, pero yo creo que el único objetivo en el que podemos luchar es contra el comburente. Entonces, está claro que la fragmentación, que en Salamanca lo he visto y me parece un objetivo al que seguir, no nos gusta a nadie. Pero, ¿qué preferimos? ¿Un pardomino a la mitad, fragmentado, o un pardomino quemado entero? A lo que me voy, que yo creo que una cosa coherente sería cuadricular el monte. Prefiero ver franjas de 500 metros, tipo cortafuegos hechos, y cuadricular el monte en cuadrículas de 10.000 hectáreas, y si se quema unas 10.000 hectáreas, se quemaron. Todos esos efectivos que ellos quieren pueden luchar en ese frente o en tener limpio esas cuadrículas. Prefiero perder 10.000 hectáreas que no 60.000 o 80.000. Ese es el camino que estamos andando. Esa solución es, perdona que te corrija, pero es combustible, comburente es el oxígeno. Bueno,
El oxígeno pero hecha esta corrección simulada. Tuve un mal profesor. Es por ahí por donde vamos andando. Es por ese camino por el que estamos transitando. Es que si no, sinceramente, yo no veo que... Ojo, también desde el respeto y valorando qué tipo de ecosistemas estamos influyendo y qué daño supone para las poblaciones. Hay zonas suficientemente valiosas que tienen que quedar en el medio de la isla y hay que dejar corredores pensando en que determinado tipo de fauna necesita corredores por los que pasar de una isla a otra. O sea que dentro de los profesionales que componemos el mundo forestal, tenemos también profesionales, o sea, hay biólogos en nuestras, no todos los que deseáramos, pero hay biólogos dentro de nuestras y hay gente con un gran valor ambientalista. No todo el mundo forestal está destinado a obtener madera y cortarla, sino que nuestros criterios son esencialmente de protección y ambiental. Evidentemente eso tiene un estudio de, pues por aquí se puede hacer, es viable, por aquí no, alturas, picos y demás. Pero yo sinceramente es que tiene que haber un plan al que seguir y como no sea sobre el combustible... Yo te quería preguntar, bueno, el negocio de los incendios, por sacar el tema, y si es verdad, ha salido en la radio y en el diario los cambios legislativos, igual hay gente, veo que en la sala hay gente experta en el tema, que si no lo sabes tú, igual el de tema legislativo lo puedes saber. Los cambios del uso de los montes de la caza, los sitios que se puede, porque parece que la Junta, no sé si es verdad, ha modificado el uso de las zonas quemadas en las que ahora se puede cazar. ¿No? Pues eso, el tema está por ahí, por lo menos se habla, a ver la verdad que hay en el la ley de montes de 1968. Y luego vi lo de quemar, por ejemplo, en la de Forestalia de Compostilla, la de producción eléctrica, la central de Forestalia, estaban quemando madera del incendio de la Sierra de la Culebra antes de este verano. O sea, la legislación de lo que pasa después y el tema del negocio de los incendios, las máquinas que se mueven. Tres respuestas. Primera, en cuanto al cambio de uso del terreno. La ley de montes desde 1968 ya prohibía, y la ley vigente de montes nacional de 2003 prohíbe el cambio de uso después de un incendio forestal, salvo situaciones excepcionales y con la autorización del Congreso. Y esta salvedad está hecha porque ha habido situaciones en las que, por rencillas de una zona que iba a ser cambiada de uso, un vecino que no estaba de acuerdo con que la cambiaran de uso, la ha quemado. Entonces, solo en esas situaciones, y requieren autorización del Congreso, porque es ley nacional, solo en esas situaciones se puede cambiar el uso después de un incendio. Salvo esas situaciones no está autorizado ningún cambio de uso del... la última pregunta, la tercera, iba en cuanto al negocio. Pues efectivamente, hay unos grupos de empresas que se nutren. A día de hoy, prácticamente, o sea, no les resulta rentable a nadie que haya incendios, y el esfuerzo que supone para los trabajadores no compensa. Lo que gana la empresa es el porcentaje de las horas extras que paga la Junta sobre esos trabajadores. Creo que no van por ahí los tiros y que prácticamente nadie origina incendios por intereses comerciales. A día de hoy, la mayor parte de los incendios intencionados vienen derivados o bien de usos del territorio relacionados con ganadería, o bien con ganadería mal entendida, que muchas veces incluso ya ni siquiera tienen que ver con ganadería, sino con la concepción ancestral de un uso eminentemente ganadero, de que un bosque, o sea, un territorio como Babia, libre de matorral, era un territorio rico, y un territorio con matorral es sucio. Cuando ya no quedan ganaderos en la zona, las personas mayores siguen teniendo la concepción de que ese monte está sucio y que necesita limpiarse. Entonces muchos incendios vienen de ese origen. Ahí también está creciendo el uso de la caza, porque para cazar en determinados territorios se necesita que el territorio sea mínimo transitable, y hay especies cinegéticas que necesitan espacios en mosaico para alimentarse mejor. Entonces la intencionalidad está creciendo con ese uso, pero usos económicos realmente en ese sentido no hay.
Y en cuanto a la explotación de la madera de zonas quemadas, hay que sacar las maderas de zonas quemadas porque si no es un foco de plagas. Si no, acuden insectos que comen la madera, que generan superpoblación de insectos y que en todos los bosques de alrededor generan un problema. ¿Eso es rentable para las empresas? No, la madera quemada se saca y muchas veces por un precio muy inferior al que saldría. A los madereros no les interesa, la población de la zona pierde dinero y no es un beneficio económico sustancial. De eso probablemente sepa Alfonso más que yo, pero nos vemos obligados a sacar esa madera, incluso en algunas situaciones pagando para sacarla, para no generar una plaga que afecte a los bosques de alrededor de la zona quemada. Si las condiciones de explotación son buenas, un terreno llano, sí que vendes la madera, lo puedes vender inmediatamente, pero se empieza a depreciar pronto. O sea, en incendios de esta dimensión, por ejemplo lo que decía en Canalejas, me parece que se quemó bastante madera. O sea, no hay máquinas suficientes para sacar esa madera de una forma rápida y antes de que llegue casi el próximo verano. O sea, que lo que dicen, no hay una justificación. Puede haber alguien puntualmente en un caso, pero no hay una justificación ahora por el tema de la madera. Bueno. Sí, quedan tengo dos preguntas por lo menos. Sí. Yo era sí. Hablando de lo de los presupuestos, que es verdad que el presupuesto desgraciadamente no va en función de la masa forestal, va en función de la población. Entonces, Castilla y León, con el problema que tiene de población, tiene no sé cuántas veces más presupuesto Madrid para incendios forestales, teniendo una superficie forestal ínfimamente menor que todo Castilla y León. Entonces, ahí es un problema muy fuerte. De cara a poder hacer planes de acción, pues eso, al final están en Salamanca con las zonas de incendio forestal, que nosotros en León a nivel de prácticas, incluso a nivel comarcal, no ha llegado todavía. No, o sea, en las prácticas que hemos podido hacer no se nos ha hablado de esto ni en los planes locales a día de hoy. ¿Cómo puedes plantear hacer planes cuando ni siquiera casi para la campaña tienes medios? O sea, mi discrepancia con mi team puede ser de ¿a qué dedicar dinero? Si a la ropa o a la gente, pero que la gente poca que hay que esté con ropa decente o meter más gente y que vayamos en chándal o sea, al final todo se resume a que por parte de lo que nos toca vivir no hay interés y no hay dinero. Y al final, este verano, hemos acabado haciendo horas y horas y horas y horas fuera de jornada y, por lo menos en lo que es de la Junta, la mayoría de la gente o compensó las horas que había hecho de octubre para adelante o no las ha cobrado todavía. La mayoría del personal de la Junta, a día de hoy, no ha cobrado todas las horas extras que hizo en verano. Y ha habido gente que trabajaba, ahora ya trabajan todo el año, que eran de dotaciones nocturnas, que si su jornada acababa a las 10 de la mañana o a las 8 de la mañana, tenían que quedarse esperando porque no había más gente a que llegase el siguiente camión por la mañana, con lo cual acaban haciendo una cantidad de horas extras y gente que trabaja 4 meses hasta el año pasado al año, acabó haciendo una campaña con 200 horas extras. Lo que da a entender que hay falta de personal, que hay falta de medios, que hay falta de plan, pero nace del desinterés y de la falta económica, que no tiene sentido que con la cantidad de masa forestal que hay y la poca población que tenemos, el presupuesto vaya en función de la población y no de la masa forestal. Este año ha sido excepcional también. Una pregunta y... Yo quería hacer Sí, un momento, y una más, si alguien más quiere hacer una... Estaba por allí Gustavo, pero se ha marchado. Yo quería hacer una pregunta a vosotros, que sois los técnicos. Viendo el mapa este de incendios que ha habido, yo no sé si la Junta o quien pertenezca a esos montes tiene algún plan de reforestación. Si es bueno reforestar esas zonas o preferís que a lo mejor se recuperen naturalmente sin intervenir mucho nosotros. Y no, o sea, si se resuelvan, no meter especies que no pertenezcan a la zona.
bajar ni eucalipto, que está progresando mucho ahora por el Bierzo, y estamos replantando ahora. León está dividido en 6 secciones territoriales, cada sección territorial tiene un responsable y los responsables de cada sección territorial, que es un ingeniero, un compañero mío, como Alfonso es en Salamanca, en todas las zonas hacen un plan de recuperación. Es cierto que en las zonas que han sido declaradas catastróficas, que son los incendios de más de 10.000 hectáreas, se dispone de más presupuesto porque hay ayudas estatales, y en las que no, hay un plan. O sea, yo lo que sí sé es que nuestros compañeros hacen un plan, hacen un análisis de prioridades y priorizan zonas para su recuperación desde un punto de vista eminentemente ambiental y siempre recuperando con especies autóctonas o similares a lo que había. Hace tiempo ya que no se planta ninguna pseudosuga ni que se planta ningún eucalipto en ninguna superficie forestal, salvo en zonas cuasi agrícolas, que son zonas de páramo para biomasa, que eso es casi un cultivo agrícola, pero en zonas de monte no se planta de ese tipo. ¿Hasta dónde se llega la recuperación? Pues dependiendo del presupuesto disponible que hay. Y obviamente pues... La ley de montes te obliga a restaurar esas zonas, o sea, no te obliga a repoblar, de que tienes que restaurar. En la página web de la Junta tenéis los planes de recuperación de los grandes incendios, de estos del 25 no, de los del 22 de Zamora y de Salamanca sí que están. Y como dice Víctor, por supuesto que hay que actuar, o sea, actuar no en todas las zonas, o sea, primero se hace un estudio un poco de la severidad del incendio, se eligen las zonas prioritarias de actuación y luego hay 2 tipos de actuaciones, unas de emergencia, las de emergencia que hay que empezarlas desde el minuto 0 del incendio para evitar sobre todo las pérdidas de suelo, porque la vegetación se pierde, la vegetación se recupera, las pérdidas de suelo, la erosión que se produzca, eso son muchísimos millones de años hasta que se recupera un suelo, ¿no? O sea que eso realmente, que a veces no es tan evidente, ¿no? Pero los forestales lo llevamos haciendo desde siempre, ¿no? La corrección hidrológica es una de nuestras tareas fundamentales. Y luego una vez que las medidas de emergencia pasan las medidas de restauración, que podemos hacer una restauración o una rehabilitación. O sea, restauración, decir, pues vamos a dejar exactamente lo que había. Los forestales hemos hecho cosas bien, pero también hemos hecho cosas mal, ¿no? Si hacemos esas cosas mal, a lo mejor conseguimos el mismo resultado, ¿no? Por tanto, rehabilitar significa que igual tenemos que preparar ya, hacer la gestión forestal viendo lo que nos está llegando, ¿no? Víctor lo ha explicado claramente, lo del cambio climático y la línea entre la España ibérica y la España atlántica que va subiendo. O sea que eso sí que también se está teniendo en cuenta a la hora de redactar esos planes de restauración. Vamos por 1,5 metros ya. Usted sí ponen olivas en favor. Y si no hay ninguna pregunta más... Si no, no, perdona, la mía. Vale. Como te decía, ha sido una charla muy emotiva y lo entiendo perfectamente por qué. Y quería preguntarte por el factor humano, ¿no? Porque hay gente muy profesional que sabe muchísimo de incendios, de extinción, de prevención, pero que ante una situación de emergencia no es fácil tomar las decisiones, ¿no? Te quería preguntar si eso lo estáis trabajando desde el Centro del Fuego un poco... No desde el Centro del Fuego, sino que la Junta sí que hay, desde el Servicio de Incendios, hay un servicio de factor humano que se ha contratado, hay una persona dedicada específicamente a esos temas y se aborda desde esa perspectiva y se convocan unas reuniones. Es verdad que se ha priorizado y se ha hecho porque los recursos son limitados. Entonces, dentro de los recursos que hay, se dedican una parte de los recursos a eso y se llega hasta donde se llega, pero sí que se aborda. Y lo que sí puedo decir es que yo he hecho lazos humanos este verano que me van a durar toda la vida y que no solo los lazos, digamos, que establecen las organizaciones de trabajo que nos sustentan son los que a mí me nutren, sino que existen los lazos entre personas que para mí son tan importantes o más
y que de hecho el martes voy a ver a dos amigos de uno de los incendios de este verano, porque ese factor humano no solo se cuida desde la organización que tendrá, sino que también a nivel persona hay que hacer un esfuerzo por fortalecer esos lazos con las personas que nos rodean, que creo que es tan importante como el que deban hacer las organizaciones, y sobre todo el que hagan las organizaciones lo harán o no, pero a nivel personas sí que cada uno tiene la capacidad de fortalecer esos lazos y fortalecer ese factor humano. Muy bien. Para Tenemos otra conferencia.